Después de leer este manga, la expresión golpeas como niña nunca va a ser la misma. Esta es una recomendación, review recomendación del manga Wild Girls. Este en especial me gustó muchísimo porque uno, me gustan las chicas, dos, me gusta la acción y tres, me gusta el combate cuerpo a cuerpo. Así que hoy desempolvé mis viejas ventas de box para poder dar este review con toda la intención de patear traseros. Wild Girls es un manga que realmente no es un manga, ya que no es japonés, pero está adecuado mucho a su manera en el diseño de los personajes. Realmente es coreano, pero no por eso deja de ser bueno. Realmente a mí me interesó muchísimo el saber que era un manga coreano y no japonés. Fue uno de los principales factores por los cuales decidí echarle un ojo. En cuanto a la historia, no es la más original de todas, pero sí tiene ciertos giros que te hacen querer leer un poco más al respecto. Por ejemplo, la historia gira alrededor de Sun. Es un joven de preparatoria que acaba de ingresar a una nueva preparatoria debido a que sus padres lo abandonaron sin razón aparente, a él junto con sus dos pequeños hermanos. Al querer tratar de sacarlos adelante a sus hermanos y a él también, necesita obviamente un trabajo y una educación. Así que al no tener el suficiente tiempo y suficiente ingreso, decide aplicar para una beca en una nueva escuela. Esta escuela es The Wild School, o la escuela salvaje, más o menos. Ah, Hay dos cosas muy interesantes respecto a esta escuela. Una es solo para mujeres, así que por alguna razón Son es ahora el primer hombre en esta escuela. Y dos, esa es una escuela que está basada principal y únicamente en combate. Así que todas estas chicas están especializadas en alguna forma de combate, principalmente cuerpo a cuerpo. Podemos escuchar muchas disciplinas como el box, el muay thai, el MMA o kung fu, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas aplicaciones y tantas artes marciales que yo, que soy un gran fanático de las artes marciales mixtas, e inclusive las practiqué durante un tiempo, no pude resistirme a seguir leyendo el manga. Son rápidamente se entera de que esta escuela no es normal y que lamentablemente él no sabe ni puede pelear. Pero eso no lo detiene. Son ha sido una persona que ha sido abusada durante mucho tiempo. Es decir, sus ex compañeros fueron principalmente los que abusaron de él de una manera física. Al maltratarlo, al decirle que no tenía ningún tipo de valor, al decirle que no sabía pelear y abusar y golpearlo hasta sangrar un montón de veces. Y eso lo llevó a perder la cabeza más de una ocasión. Pero ahora en la nueva escuela tiene una nueva oportunidad. Pero aún así arrastra su pasado hasta este nuevo presente, en donde se ve forzado a tener varias peleas y aprender a pelear poco a poco y desenvolverse para poderse defender a sí mismo, y no solamente a él, sino a sus personas más queridas, sus pequeños hermanos. Hablando del arte del manga, a mí realmente me gustó muchísimo, por dos cosas en especial. Uno, no hay fanservice, así que puedes tener un sano entretenimiento sin fanservice, pero aún así todos los personajes son muy bellos. Obviamente Son es el principal en esta historia, pero todos sus personajes alrededor son mujeres, así que puedes tener por seguro que cada uno de estos personajes son muy bellos en cada uno en su propio sentido. Y el otro factor es que el diseño de cada uno de los escenarios y el diseño de cada una de las páginas es muy bello. Y un plus es que es 100% a color. Así que no tendrás que imaginarte el color del cabello de nadie, no tendrás que imaginar de qué color son las ropas que está utilizando, como me suele pasar durante el manga, normal en japonés, en blanco y negro. Así que todas estas páginas son 100% color. El diseño de los personajes es muy bueno, muy único y sobre todo muy específico en su personalidad. Ah, Hay tres personajes principales aparte de Son, los cuales tienen una personalidad muy definida y muy única entre sí. Cada uno tiene sus momentos súper badass y cada uno tiene sus momentos muy tiernos, lo cual me hace enamorarme cada vez de estos personajes, porque no hay nada más sexy que una mujer que puede ser tierna y a la misma vez romperte la cara. White Girls es por ahora uno de los mangas que estoy leyendo. Actualmente sigue
sigue en salida. Está alrededor de 200 capítulos hasta ahora, así que tendrás un buen tiempo para ponerte al corriente y que los nuevos episodios sigan alcanzándote. Puedes empezarlo a leer sin ninguna presión. Otra cosa que me interesó es que, a diferencia de los mangas normales, los que cuales lees página por página, este se lee hacia abajo. Es decir, una sola página es realmente como 3 o 4 de un manga normal, hacia abajo. Y la otra cosa es que se lee de izquierda a derecha, igual que lo leeríamos en América, no en Japón, donde leemos de derecha a izquierda. Realmente me interesó mucho y yo sigo leyendo. Yo le doy un 8 de 10. Es un manga que realmente me interesó. Me gustó mucho que no hubiera fanservice, a pesar de que en este tipo de historias se presta mucho a tenerlo. Y me gustó cada uno de los personajes, cada uno tiene sus momentos súper baratos, tienen una historia y un por qué estar ahí. No son como esos personajes de las historias en los mangas normales, en las que simplemente están ahí para, no sé, llenar un cliché o hacer algo por el estilo. Te lo recomiendo mucho, chicos. Aquí les voy a dejar los links donde pueden encontrarlo vía online para poderlo leer en español o en inglés, dependiendo de sus gustos. Yo lo leo en inglés porque sale más rápido. La traducción en inglés es por lo general primero que la traducción en español. Así que sí, chéquenlo, díganme su opinión y díganme qué les pareció este pequeño blog. Si les gustó, ojalá puedan recomendarme algún nuevo para poder hacer un nuevo review, o algún nuevo anime, un juego, una película, un cómic, lo que sea. Voy a estar haciendo sus reviews cada vez que pueda. Por lo general quiero hacer por lo menos 2 por semana, así que ojalá pueda tener todo su apoyo, chicos. Soy Luis el Nuevo Freak, no olviden suscribirse, dejar un like y un comentario al respecto. Realmente quiero escucharlos. Soy Luis el Nuevo Freak, nos vemos en la siguiente. Bye bye.